Hola Antonio, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Muy bien, muchas gracias. Ha publicado más de 50 libros entre poemas, novelas, ensayos, artículos, cuentos. ¿En qué género es el que se encuentra más a gusto? Bueno, pues depende del momento literario en el que uno esté. Ujú. Eh, los cuentos me han ocupado mucho tiempo y muchos años de investigación, ¿no? Y los cuentos populares, tal como eran, para yo reconstruirlos y hacer versiones para lectura fluida en la familia, en los colegios, en fin. Y eso, claro, me ha ocupado pues casi, yo diría que más del 50%, ¿no?, de mi actividad literaria. Pero no he descuidado otros géneros. También Ujú. he sacado novelas, libros de poemas, en fin, obras de teatro. Bueno, me gusta tocar todos los palos que puedo, sí. Ujú. Pero se considera o le interesa principalmente, como ha dicho, la tradición oral y los cuentos Sí, populares. sí. Esto fue una deriva un tanto inesperada de mi trabajo sobre la estructura de la novela, Ujú. que fue mi tesis doctoral. Yo tenía que poner en contraste la novela como gran género literario con todos los demás géneros narrativos. Y ahí aparece el cuento de tradición oral, Ujú. que a mí al principio no me pareció un tema significativo, pero conforme fue pasando el tiempo, yo me di cuenta primero de la cantidad de prejuicios que hay sobre el cuento de tradición oral, que hubo que desmontar pacientemente hasta ponerlo en perspectiva de lo que es realmente. Y luego ya pues ya me enamoré del asunto y ya pues no solo fue un trabajo de investigación, que Ujú. también me ocupó mucho tiempo, sino que ya lo fui recreando y haciendo mis propias versiones. Y bueno, yo dejando claro que yo nunca, cuando hago una versión de un cuento popular en La Media Lunita o en Cuentos al Amor de la Lumbre, en fin, en cualquiera de mis colecciones, Sí. yo jamás toco lo que es, diríamos, la trama argumental, Ujú. la estructura del relato. Esa la dejo siempre tal como venía de nuestros abuelos, Ujú. que es lo que no hicieron otros adaptadores anteriores, ¿eh? Que ha habido en esto pues un poco de todo. Ya. Quien llevaba el cuento a su ideología, quien le cortaba esto, lo transformaba en lo otro, en fin. Yo siempre me propuse, siguiendo fielmente bueno, a lo que en Sevilla ha sido siempre la tradición, porque como Machado y Álvarez, Sí. que fue el primero que hizo, digamos, una lectura positivista de los cuentos de tradición oral, Ujú. pues yo siempre he sabido que el argumento no se debe tocar, Ujú. ¿eh? Bueno, hasta ahí poner un poco sobre los cuentos y luego Sí, ya, sí. pues las demás cosas, pues Porque los cuentos populares siempre ha sido la cenicienta de sí, la literatura, ¿verdad? sí, es verdad, sí. Ha sido un género menor y tratado además con desdén por, digamos, la academia o la literatura culta oficial, ¿no? Oficial. Pues con muy poca, haciendo muy poca justicia, la verdad, Ujú. porque los cuentos de tradición oral son anteriores a cualquier literatura escrita. De manera que lo que pasa es que eso se ha ido olvidando, se ha ido confundiendo, incluso hay quien piensa todavía que los cuentos vulgares, como se decía en el siglo XIX, pues son pues un poco como el recuelo de grandes historias que han creado grandes escritores. No, no, nada de eso. Es justamente al revés, ¿no? Ujú. Diré, había antes de Medea está Blancaflor, la hija del diablo, es un cuento tradicional muy importante. Había, antes de Edipo hay versiones de los pastores griegos que se han recogido después. En fin, antes de King Lear de Shakespeare está Como la vianda quiere la sal, que es un cuento tradicional también, un cuento maravilloso de toda Europa. Shakespeare lo tomó de Inglaterra, de las versiones orales inglesas. En fin, que había que darle la vuelta a toda la teorización sobre el cuento. Ujú. Y en fin, poco a poco pues hemos ido Por cambiando todo lo eso. que me está contando, aparte ha hecho un gran trabajo de etnógrafo. Bueno, he hecho trabajo de campo, sí, porque yo aprendí también de algunos otros folcloristas, que hay amigos míos, de gente que decía, mira, de folclore hasta que no te echas a la carretera,
y al camino, no puedes hablar de nunca con propiedad. Y va a hablar de canciones, y va a hablar de coplas, y va a hablar de refranes, de adivinanza, de lo que sea. Coge la grabadora y échate al camino. Y fue lo que hice, ¿no? Eso fue lo que hice. Y luego, claro, comparé todo el resultado de mis investigaciones con otros trabajos, otras teorías, y cogí un momento dulce que fue cuando en España entra Vladimir Prop, que entra con la morfología del cuento, y ahí yo ya definitivamente encontré el camino, ¿no? Porque la tradición cuentística oral española estaba muy perdida, muy deteriorada, mucho, porque ya los buenos narradores quedaban muy pocos. Yo hice además un documental, que lo podéis consultar también, que se llama La memoria de los cuentos, con narradores andaluces, castellanos, vascos, catalanes, gallegos, y quedó un documental espléndido. Lo digo sin ninguna vanidad porque yo solo hice el guión, la realización es de López de Linares, nada menos, que es uno de los mejores cineastas españoles, ¿no? De documentales. Entonces, el trabajo de campo es imprescindible si tú quieres saber de verdad qué estás tocando, ¿no? Entonces, cuando te llegan muchas versiones de un mismo cuento, claro, antes de Prop era una desesperación, porque ¿qué versión sigues? Yo de Juan el Oso, que es otro de los grandes cuentos maravillosos españoles, pues llegué a reunir más de 40 versiones. ¿Y con eso qué haces? Es como un rompecabezas que no hay forma, ¿no? de poner eso en pie. Pues gracias a Prop, que te dice, no, es que la estructura del cuento es esta, primero esto, luego lo otro, y la secuenciación completa, pues eso lo tienes tú como guía, y todas las versiones que tiene las vas confrontando con la guía. Esa es. La tradición oral se ha perdido casi por completo en nuestra sociedad. Muchos autores, por ejemplo Luis Mateo Díaz también defiende que él es escritor porque oía cuentos en su casa. Sí, hay teóricos que lo dicen claramente. Es decir, un escritor, oír cuentos de niños significa querer oír historias siempre. Y escritores de hoy muy significativos, pues, qué sé yo, pues José María Mateo, Luis Mateo Díez, José María Merino, Luis Mateo Díez, el mismo Antonio Mío Molina, pues todos han tenido un contacto, una influencia de la oralidad muy importante. Sí, eso es así. Porque si no hay historia no somos nada, ¿no? Claro, pero sobre todo si no hay los grandes cuentos de la tradición, digamos, por lo menos yo le llamo indoeuropea, por referirme a la cultura anterior a la escrita en las lenguas conocidas, ¿no? No es ninguna casualidad que cuentos que podemos recoger en Andalucía, como El Príncipe Encantado, por ejemplo, o Príncipe Lagarto, que también se llama, de la que yo hice, por cierto, una serie para Canal Sur. Sí. Pues ese cuento lo encontramos también en el norte de la India, con otros nombres, variantes, pero en esencia, digamos, ¿no? La espina argumental es la misma, derivando hacia esto, hacia aquello. Claro, las religiones politeístas imponen una determinada lectura, las no religiones imponen otra, porque esto hay que decirlo entre paréntesis también, y creo que es importante, que estos cuentos son anteriores a cualquier religión histórica, o son en paralelo, no tienen nada que ver, y a ninguna ideología, digamos, que se haya configurado alrededor de lo que vino después de la Revolución Neolítica. Estamos hablando de cosas extremadamente antiguas y claves. Era una de las preguntas que tengo aquí, que me la está contestando. ¿Tienen edad entonces los cuentos? Juan el Oso clarísimamente es un cuento prehistórico. Entre otras razones, porque las cosas que se cuentan solo son las que preocupan a una sociedad que está configurándose alrededor de la agricultura y de la ganadería. Y que está en los primeros tiempos en que la humanidad deja de ser de recolectores y cazadores para convertirse en una sociedad de agricultores y ganaderos. Y en ese tránsito está, por ejemplo, Juan el Oso. Imagino que la labor de divulgación de los cuentos populares es de suma importancia, ¿no?
Sí, y la verdad es que yo soy el primer sorprendido, porque yo hice este trabajo pues como una rama de mi investigación sobre la teoría de la novela, fíjate, ¿De dónde deriva? a donde llegué, y resulta que Cuentos al amor de la lumbre, que fueron mis primeros libros, fueron un libro que se lo quitaban de las manos al editor, ¿no? Ujú. Fue un momento de muchísima importancia, porque yo creo que, bueno, es casi seguro que es porque estábamos estrenando Libertades y la gente quería ver por primera vez escritas cosas que sabía que en la memoria de su infancia, que solo estaban en la memoria de la familia, en la memoria de la infancia, entre otras cosas porque no se podían escribir, porque ninguna censura de la época, ni la censura de la época franquista jamás hubiera consentido que esos cuentos circularan en Ujú. forma escrita, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, cuentos donde una chica, por volver al ejemplo del príncipe encantado, la hija de un jornalero que acude al Palacio Encantado porque el monstruo del Palacio Encantado ha advertido a su padre que si no le manda a una de sus tres hijas para que conviva con él va a morir. El monstruo le va a mandar la muerte. Y la más pequeña de las hijas comprende la situación del padre y por amor al padre se entrega al monstruo en el Palacio Encantado, que es un, que es un lagarto, es Ujú. un gran lagarto, que solo por las noches se puede quitar su asquerosa piel, ¿no? Y convertirse entonces en un ángel bellísimo, un príncipe hermosísimo, que tiene que hacer amor con la chica, con la niña. Cuando se dice niña, los cuentos quiere Sí, decir joven, ¿no? joven, Eso es, adolescente. que hacer amor con ella solo en la más absoluta oscuridad. Y él le impone la condición de que no intente verlo nunca. Eso Por, antes no se hubiera permitido, claro, ¿no? es imposible, eso no se podía escribir. O en otro cuento, el príncipe enamora a la hija del diablo y de retorno a su castillo Ujú. tienen un hijo antes de casarse. Claro, Inconcebible. era inconcebible, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente cuando ha leído los cuentos del amor de la lumbre dice, pero estos cuentos ¿dónde estaban? Pues estaban en la memoria popular. Lo que pasa es que había que sacarlos de ahí, Ujú. porque el franquismo ya fue, claro, la puntilla. Porque es que estos cuentos, tú empiezas a contar muchos cuentos de ellos y dices, y tropieza. Y ahora resulta que vuelven a tropezar con esta moda chocante de lo políticamente correcto. Correcto, otra vez. Y ahora estamos otra vez en las mismas. Es decir, que esto va, eso es Ciclos, ¿no? un péndulo de ideologías que van poco a poco y por un lado por otro acosando a las verdaderas historias populares que eran absolutamente maravillosas, ¿no? ¿Y qué puede aportar Internet a la difusión de los Bueno, cuentos yo espero populares? que mucho, porque como el Internet es un medio muy libre, donde circulan las cosas con una gran libertad, salvo en los países donde está controlado, ¿no? Como Sí. puede ser en Irán o en China, en fin, Ujú. pues por ahí circulan muy bien esas historias, ¿no? Y la gente las pide, tiene avidez por saber con qué clase de historias arranca la humanidad el camino de la literatura. Ujú. Y son estas historias, claro. ¿Está contento con la proliferación de los cuentacuentos? No está mal, siempre y cuando yo les digo lo mismo siempre. Yo doy el curso, les hablo y tal. Digo, si vais a contar cuentos populares, por favor no me los arregléis, no me los adaptéis, contadlos tal como son. Es que algunas veces llama la atención porque acá, porque esta palabra, porque la otra, porque ocurren cosas muy duras, tal, porque si el miedo, que si la crueldad, digo, que no pasa nada. Primero, los niños necesitan experimentar el miedo, eso sí, siempre en grupo. Y de hecho lo piden siempre. Los primeros cuentos que te piden son cuentos de miedo. ¿Eh? Toda esta moda del Halloween y todo eso está unida, está sumada a una base psicológica importante que hace que el contacto con el miedo es el contacto con los límites del mundo, con los límites de la condición humana. Pero en grupo, ¿no? Eso Claro, sí. en grupo. A un niño solo no se le puede contar un cuento de miedo, pero a un grupo sí. O leérselo en grupo también, a todos los hermanos Ujú. que están en la cama y tal. Y les encantan los cuentos de miedo, porque están poniendo a prueba su propio psiquismo. Le están aportando un conocimiento de los límites del ser, casi. Ujú. Es decir, la frontera del otro, pues está ahí, ¿no? Y de eso a nadie les habla, pero la manera simbólica de hablarles de eso, son los cuentos de miedo, les interesa muchísimo, Muchísimo. muchísimo.
Usted clasifica estos cuentos populares como maravillosos, Sí, costumbres, costumbristas, ¿no? sí. Y de Y de animales. animales. ¿Por Sí, qué esa son los tres grandes clasificación? grupos, sí. Bueno, es una división clásica que se perdió no sé por qué, pero es la división que hace Afanasiev en Rusia, por ejemplo. Luego se complicó porque hay unos organismos internacionales, bueno, unas entidades internacionales que se ocupan de todo esto, que son más bien deudoras de la escuela alemana, seguidoras de los hermanos Grimm, Ujú, y que enredan mucho las clasificaciones, ¿no? Hacen que si distinguen mucho entre los cuentos de sobrenaturales, los cuentos de hadas, los cuentos de no sé qué. Simplificando mucho y yendo a lo esencial, son cuentos maravillosos, es decir, cuentos fantásticos, para ujú, entenderlo, cuentos de costumbre donde la realidad se impone, es decir, no hay ningún elemento fantástico, salvo lo que se haga por parodia del cuento maravilloso. Esto es muy interesante. ujú. Y los cuentos de animales, que son tan antiguos como el mundo. En la cultura griega, por supuesto, ya Esopo es un adaptador de cuentos de animales convertidos en fábulas. Pero antes de Esopo ya existían esos cuentos, ¿no? Y en culturas antiquísimas se leen ya cuentos de animales en Egipto, en muchos sitios, sí. Otra cuestión importante es por qué han estado tan alejados de las aulas durante tanto tiempo. Porque tenían mala prensa. Es que las aulas en España pasamos del analfabetismo a la escuela doctrinal. Y pasamos de la nada a la doctrina. Esto ha hecho mucho daño, porque la gente aprendió a leer y a escribir, sí, pero en un ambiente que, a excepción de la época de la República, la escuela era muy doctrinaria y muy conservadora, y muy de la letra con sangre entra, y del castigo, y de tal, y por supuesto una escuela ideológica 100%, y donde rezar todos los días y tal. Bueno, se enseñó a aprender a leer, pero a costa de buena parte del sentimiento de la libertad de la gente, ¿eh? Ujú. Eso conviene no olvidarlo, ¿eh? Y, y luego, bueno, pues incluso llegó a estar prohibido en algunas congregaciones religiosas, llegaron a estar prohibidos los cuentos populares. A eso se Por llegó. todo, claro, por todo esto que yo estoy contando. Ujú. ¿Eh? Hoy ya no, hoy nadie se extraña ya de esas cosas, ¿no? Porque el gallo quirico se mancha el pico de caca de caca de vaca. Y a los niños eso les encanta. ¿Y ahora cómo resuelve el gallo quirico el problema de su pico manchado de caca de vaca? Pues se pregunta a la malva, después a la oveja, después al lobo, después al palo, al fuego, al agua. Y se revisa todos los estados de la naturaleza, todos los principios vitales, todas las... Y el niño encantado con ese cuento, ¿no? Su cuento de éxito, seguro, seguro. Porque el éxito lo ha tenido su obra porque usted es un bestseller o un long seller. De Bueno, alguna esto último forma, supongo que será que a lo largo del sí, tiempo, ¿no? una Eso sí. venta prolongada a Sí, lo sí, bueno, largo. sí, no me importa. Es así, porque, bueno, en la medida lunita ya son 64 títulos y siguen meditando. Hombre, no es como al principio, cuando salieron, que fue una cosa que arrasó, ¿no? Ujú. Porque ya digo, estaban en las escuelas, estaban como deseando recibir un material nuevo que rompiera con la rutina, con la escuela ideológica, con lo doctrinal. Y los cuentos de la Medialunita, aparte que el editor hizo un gran trabajo, con ilustraciones, con muchas cosas, pues cayeron estupendamente, sí. ¿Nos puede hablar algo de su poesía, de sus dos poemarios? Sí, bueno, poemas A pesar de los dioses y poemas del viajero. Yo tengo un trato muy desigual con la poesía, ¿no? Más bien cuando ella quiere, cuando ella quiere. Yo no la busco, porque me Ujú. da mucho miedo. ¿Eh? Pero en fin, escribo poesía, todavía tengo un libro por ahí a medio hacer y en fin, bueno, esa es otra historia, otra faceta pero vamos, escribo poesía con moldes habituales. Ujú. El primer libro, A pesar de los dioses, es un libro en moldes, digamos, en silva sonantada, en moldes más o menos clásicos, y el otro es ya en poesía libre, en verso libre. Sí. Ujú. ¿Se interesa más por una literatura realista, como por ejemplo su última novela? La última novela, pues también va con el momento vital, ¿no?, de la persona. Esta fue una novela que yo tenía desde hace mucho tiempo y quería sacar adelante porque yo tenía una anécdota muy interesante sobre Ujú. la guerra civil, mejor dicho, sobre el franquismo en Sevilla. Algo que ocurrió, que es al mismo tiempo
de trágico y hilarante también, que es muy divertido. Y esa mezcla de la tragicomedia, que a mí siempre me ha interesado mucho, ¿eh? Valle Inclán, con la, en fin, hay una tradición española Sí. tragicómica muy importante, ¿no? Y yo quería apuntarme a esa línea y salió Si el corazón pensara, sí. Ujú. ¿Está contento con la incorporación de nuevos vocablos al diccionario de la Real Academia relacionados con el flamenco, que es otro de los Sí, palos que usted ha tocado? sí, bueno, eso ha sido un regalo, ¿no? Un regalo para mí que casi no me lo esperaba, aunque ya veníamos trabajándolo hacía tiempo. Efectivamente, el diccionario de la Academia ha incorporado muchos palos del flamenco que no estaban y sobre todo ha corregido definiciones que eran caóticas, irreconocibles, en fin, ya son todos palos flamencos de tal de cual. Y viene la toná, y vienen los caracoles, el mirabrá, la vidalita, en fin, todos los palos flamencos, prácticamente todos están ya. En fin, yo les di una tabarra importante con eso, muchos artículos que escribí en El País sobre ese asunto porque me parecía lamentable, ¿no? No Y mira, sé, pues han tenido se ha aquí. conseguido. Porque el flamenco sigue siendo, obviamente, una de las señas de identidad de Andalucía. Claro, una señalidad además muy misteriosa, ¿eh? Porque todo lo que se ha teorizado sobre el flamenco, todo es derribado y todo hay que volver a replantearlo, en fin, es un Queda asunto mucho por hacer todavía. muy importante. Queda cumplir con el principio de los estructuralistas cuando hablan de folclore. Ujú. Primero, primero hay que describir bien las formas y después vamos al origen. Aquí seguimos siendo un poco herederos del, digamos, un romanticismo tardío que confería al origen de las cosas la cualidad esencial. Vamos a la forma. Y cuando tengamos bien configurada la forma, como yo he hecho con los cuentos maravillosos, de costumbres de animales y tal, con la estructura de la novela, a partir de ahí se puede hablar del origen, pero no al revés. Esto es de Lévi-Strauss, de Proust, de todos los grandes antropólogos europeos. Lo que pasa es que aquí pues va llegando tarde, Un poco. va llegando tarde. ¿Cómo ve en estos momentos la literatura andaluza? Bueno, yo creo que estamos en un momento bueno, ahí están surgiendo valores nuevos muy importantes. En fin, yo sigo de cerca, hay muchas escritoras, Sí. narradoras importantes, eso me alegra porque este es un país muy machista también en la literatura, hay que reconocerlo. Y en fin, yo creo que en poco tiempo nos van a dar la vuelta, yo creo. Sí, sí. Ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en Sí. 2005, si no me Sí. equivoco, y ha ganado otros muchos premios más. ¿Cuál es la importancia que le concede a estos galardones? Pues impulsar la obra, impulsar la obra. El premio sirve para que se conozca la obra, ¿eh? Eso por encima de todo. Y para que la gente conecte contigo y bueno, pues sigues caminando, ¿no? Habrá más premios o no, pero todo eso son jalones en un camino que siempre es bastante difícil, ¿eh? Sí, difícil. Si la biblioteca ideal de un escritor está recogida en su obra, ¿cuáles son sus autores preferidos? Los que podemos encontrar en sus libros Ya. de manera solapada. Bueno, en mi poesía yo creo que seguramente Antonio Machado, ¿eh? Ujú. Y Cernuda también. En la narrativa, pues hombre, yo soy muy seguidor de un autor que ha estado recientemente por aquí, de Julio de la Rosa, es un grandísimo novelista que no se le está haciendo la justicia que merece. Caballero Bonal también está en algunas cosas mías, en fin. Y en lo que es la literatura oral, son los cuentos para niños, Sí. yo ya he dicho antes, sigo la estela de Machado y Álvarez, con el respeto al cuento tal como era, en fin. Y yo fui alumno además de García Calvo, que me produjo también una impronta muy marcada. ¿Sí? ¿A qué le tiene miedo Antonio Rodríguez Almodóvar? Bueno, al miedo, El propio miedo. al propio miedo, sí, porque me gustaría no tenerlo, ¿no? Pero es inevitable, se le tiene miedo a muchas cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿En qué está trabajando? Pues estoy empezando a componer un esquema de lo que pueden ser mis memorias. ¿Ah, sí? Sí, voy a ver si soy capaz. Ajá. Me da miedo. Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotros.